¿Cuándo es su examen? El 3 sería bien que repasemos, pero que sea, digamos, El 2. puros ejercicios, digamos, ya. Lo que Mm, podría entrar en el examen, digamos. todo lo que le voy a enseñar es lo que puede entrar en el examen. Sí, ok, ok. Este, bueno, creo que ya están todos los que van a estar. Es- Esta, esta ayudantía es de unas 15 diapositivas. Creo que hay 1, 2, 3, 4, 5 problemas, ¿ya? Y también está el tema de la teoría. Ya, entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Este, a ver, voy a tratar de grabar y, y eso. Ya, entonces vamos a comenzar. No hay problemas en el audio, ¿verdad? No, no. No, no, no. Ok, ok, entonces iniciamos ya. Si tienen alguna duda, me avisan. Ya saben que las ayudantías no es obligatoria, entonces pueden hacer lo que quieran. Bueno, ahora vamos a hablar de gravimetría. La gravimetría es una técnica de análisis químico que se basa en las mediciones de masa. Es decir, nosotros por medio de una reacción química, nosotros producimos una sustancia insoluble, puede ser, muy poco soluble, la separamos por métodos físicos y medimos su masa. De esa forma, por medio de una relación estequiométrica o una reacción química, podemos saber cuánto del analito había por medio de esa masa, ¿ya? Bueno, aquí dice lo mismo que les estoy explicando. Los métodos gravimétricos de análisis se basan en las mediciones de masa, entonces, sí o sí es con datos de pesos, ¿ya? Relacionando la proporción de la sustancia que deseemos cuantificar o analizar en una cantidad de muestra determinada y expresarlas en unidades físicas o químicas adecuadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una muestra líquida, de una muestra que queremos analizar que es un líquido, el analito que nosotros determinemos, el resultado va a estar en unidades de concentración, porque va a ser los gramos o la masa del analito dividido entre el total de la muestra líquida, que sería un volumen, ¿no? Entonces, masa sobre volumen es una concentración. Pero si nosotros trabajamos con una muestra sólida, nosotros vamos a expresar el resultado del análisis en forma de porcentaje de pureza. ¿Ya? Porcentaje de pureza que sería igual a masa del analito que estamos determinando dividido entre la masa de la muestra total por 100. ¿Ya? Eso. En cuanto a los fundamentos teóricos, para que esta técnica se pueda aplicar, se deben cumplir algunos requisitos, ¿ya? Si es que no se cumplen, significa que esa técnica de análisis no se puede validar o no es confiable, ¿ya? Esos requisitos que se deben cumplir son que el producto de solubilidad de la sustancia que estamos precipitando debe ser muy pequeño para evitar las pérdidas de la sustancia que se van a determinar. Es decir, que si vamos a producir algún sólido en esa técnica, tiene que ser insoluble, ¿ya? No tiene que disolverse ni con agua eh, y tiene que ser muy bajo su producto de solubilidad. El producto obtenido debe ser fácil de purificar. Eso significa que nosotros tal vez podamos lavarlo fácilmente, podamos separarlo fácilmente, filtrarlo fácilmente. A eso se refiere. La composición química del producto obtenido debe estar bien definida y sin compuestos intermedios. Es decir, que debe haber una reacción química única y no debe haber posibilidades de la generación de otros productos. El precipitado debe ser grande para facilitar su lavado y filtrado. ¿Ya? Es decir, que el tamaño de partícula del precipitado tiene que ser bastante grande. Y hay algunas técnicas para hacer que ese precipitado sea muy aglomerado, ¿ya? Que en una ocasión también les comentaba que cuando nosotros estamos haciendo la precipitación, más adelante lo vamos a recalcar eso. Si la muestra absorbe agua, dióxido de carbono y gases de la atmósfera, no debe ser utilizada para la determinación gravimétrica.
¿ya? Si es que reacciona con el agua, si es que reacciona con el dióxido de carbono o con cualquier tipo de gas de la atmósfera, ese precipitado no sirve y esa técnica lastimosamente no se debe usar. Bueno, aquí indica los requisitos para mejorar los precipitados cuando estamos nosotros haciendo una reacción de precipitación. ¿Ya? Aquí dice trabajar con soluciones bien diluidas para que la sobresaturación relativa sea la más baja posible. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros podamos controlar bien la precipitación, ¿ya? Significa que no tal vez hay algunas reacciones en las que involucre el exceso reactivo, como habíamos visto en la marcha. Entonces, es para eso, para que sea bien controlado y evitemos la sobresaturación en esa precipitación. Ya saben que soluciones bien diluidas significan que son soluciones que tienen baja concentración, ¿ya? Luego el siguiente punto, para obtener un buen precipitado, realizar la precipitación a una temperatura caliente para aumentar la solubilidad y así obtener un precipitado de mayor tamaño de partícula, ¿ya? Si nosotros tenemos un precipitado bien aglomerado que tenga partículas grandes, va a ser muy fácil que se pueda filtrar y también lavar, ¿ya? Trabajar con bastante agitación para la homogeneización de la solución y evitar la formación de núcleos para el crecimiento de las partículas y que este sea el máximo. Es decir, que tienen que crearse pocos núcleos que en esos núcleos van a empezar a conglomerarse el precipitado, ¿ya? Entonces, si es que hay muchos núcleos, significa que eso va a parecer un talco, o sea, va a ser un polvo muy fino, ¿ya? Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Bueno, ahora hablemos de los tipos de métodos gravimétricos. Ya habíamos visto, yo creo que con el ingeniero también vieron esto, existen dos tipos de métodos gravimétricos. Uno que es el de gravimetría de volatilización y el otro es la gravimetría de precipitación. Cuando hablamos de gravimetría de precipitación, ustedes ya les he explicado en las tres anteriores diapositivas. Se trata acerca de la precipitación, es decir, una reacción de formación de un compuesto poco soluble. Y ese compuesto poco soluble se puede separar, lavar y secar. Y luego se pesa. Entonces, con el peso, nosotros con la reacción y el peso por estequiometría ya podemos saber o conocer la pureza de ese analito. Sin embargo, la gravimetría de volatilización es algo un poquito más fácil, por decirlo así. ¿Qué significa gravimetría de volatilización? Significa que nosotros por medio del calor y que se evapore, nosotros podemos determinar el analito. Por ejemplo, ahí en esta imagen que podemos ver, se trata de acerca de la determinación de humedad en sulfato cúprico pentahidratado. Ya entonces, si nosotros tenemos 5 gramos, por decirlo así, de sulfato cúprico, lo llevamos a la estufa hasta que se evapore todo el agua, lo sacamos y lo volvemos a pesar, ya ustedes pongan que sale 3,5. Inicialmente era 5 y ahora al final quedó 3,5. Entonces, los 1,5 de diferencia del secado corresponde a la masa del agua. Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar el agua, por ejemplo, o la humedad en algún tipo de muestra, ¿ya? Y no solamente el agua, sino que tal vez algún otro tipo de compuesto volátil que está en nuestra muestra, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un poco de teoría acerca de la gravimetría de volatilización y precipitación. Lo vamos a leer rápidamente y luego pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Hay la gravimetría de volatilización, hay dos formas de medición para este método. Una forma directa, es decir, el analito o los productos de descomposición se volatilizan a una temperatura adecuada y el analito se recoge y se pesa. Es decir, que el gas se recoge y se pesa. Y la forma indirecta. En la forma indirecta no se pesa el analito. Se lo volatiliza y se lo determina por diferencia de peso. Como ven, en la forma indirecta sería el método de determinación de humedad que les comentaba.
Ahora, en gravimetría de precipitación, en esta técnica se hace reaccionar el analito que está presente en la muestra con un agente precipitante de alta pureza, ¿ya? El agente precipitante debe ser puro, o sea, no puro como tal, sino que debe ser preparado a partir de un reactivo puro, ¿ya? Para que se precipite, o sea, precipite un producto de la reacción que ya les decía que era poco soluble entre el analito de la muestra y el agente precipitante, bueno, para que precipite y sea un precipitado escasamente soluble. Luego se filtra, se lava para eliminar, algún tipo de residuo, con agua, obviamente agua destilada, y luego se va a pesar, digo, a secar y a pesar, ¿ya? Aquí dice, el agente precipitante es un reactivo de elevada pureza, ¿ya? Que reaccionan específicamente y solamente con el analito, o al menos selectivamente. El agente precipitante tiene que reaccionar completamente con el analito y tiene que ser estable, es decir, que no reaccione fácilmente con componentes atmosféricos, ¿ya? Eso podemos hablar acerca de los dos tipos de gravimetría. Ahora, en cuanto al pretratamiento de las muestras, si la muestra es sólida, los pretratamientos serían la trituración de ese mineral, porque eso seguramente va a llegar como una piedra al laboratorio, se lo pulveriza, o es decir, se lo hace un polvo fino, se lo disuelve, luego se filtra las impurezas, luego se lo decolora si es necesario, y luego se eliminan las interferencias con una solución tampón. Si es que la muestra fuera líquida, los pretratamientos serían, primeramente filtrarlo, luego desgasificarlo con calentamiento, decolorarlo si es necesario, diluirlo si es que la concentración del analito es muy alta, y eliminar las interferencias con una solución tampón. Por si acaso, hasta aquí habíamos hablado mucho de analito, que analito es lo tal, que analito es tal. Ustedes saben que el analito es la especie química que está presente en la muestra y que es para nosotros de interés cuantificar. Por ejemplo, un ejemplo sería el agua en una harina de trigo, por decirlo así, ¿no ve? Si nuestra muestra es una harina de trigo, el analito para nuestro análisis de humedad sería el agua. Entonces, lo que nos interesa cuantificar en la harina sería la humedad, o sea, el agua, el contenido de agua que existe ahí. ¿Ya? Entonces, a eso se le denomina analito, la especie química que está presente en la muestra y que es de interés para nosotros cuantificar. ¿Ya? Eso. Ahora, en cuanto a las fórmulas básicas de gravimetría, como pueden ver, aquí hay solo dos fórmulas, que es lo que nosotros necesitamos para determinar cualquier tipo de problema. Como ven aquí en las fórmulas amarillas, dice cálculo de la masa de la sustancia buscada. Entonces, como ven aquí, esta parte de acá significa masa de sustancia buscada, que va a ser igual a la masa de sustancia conocida por el peso molecular de la sustancia buscada dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida, ¿ya? Obviamente, cuando estamos hablando de sustancia buscada y sustancia conocida, ambas sustancias, la buscada y la conocida, tienen que estar relacionadas en una reacción química, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del uso de esa fórmula, ¿ya? A es la sustancia buscada, perdón, A es la sustancia conocida, que es, por ejemplo, el producto que nosotros, o el reactivo que nosotros ya te conocemos, digamos, ¿no? Y C es la sustancia desconocida o la sustancia buscada, ¿ya? Entonces, si yo estoy buscando a C, como ven aquí, es la sustancia buscada, entonces sería masa de C va a ser igual a la masa de la sustancia conocida, que en este caso es A, que son 5 gramos, por el peso molecular de la sustancia buscada, que es C, que aquí en la reacción química dice que es 30 gramos.
dividido entre la masa, dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida, que ya habíamos dicho que era A, ¿ya? Entonces, se simplifican los gramos de A con los gramos de A y solamente quedarían 15 gramos de C, y ese es el resultado. Entonces, esta es la única fórmula que ustedes necesitan para, para gravimetría. Y ahora, este círculo que estoy yo, que estoy colocando aquí, como pueden ver, esto de acá, este cociente de pesos moleculares, se denomina factor gravimétrico, ¿ya? Entonces, a veces el ingeniero pregunta en el examen calcular el factor gravimétrico en un problema, y ya les escribí el problema. Entonces, simplemente el factor gravimétrico es la división o el cociente entre el peso molecular de la sustancia buscada del problema dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida. ¿Ya? Eso es. Ahora, en cuanto al cálculo del porcentaje de algún componente, esto ya les va a pedir, por ejemplo, cuando calculen el porcentaje, calcular el porcentaje de hierro en tal muestra, por ejemplo. Entonces, el porcentaje de cualquier componente va a ser igual a la masa de ese componente que está en la muestra, dividido entre la masa de la muestra total por 100. Entonces, por ejemplo, por decir que hay 3 gramos de hierro en una muestra de 60 gramos, digamos. Si yo quiero calcular el porcentaje de hierro, va a ser igual a 3 gramos de hierro dividido entre los 60 gramos de muestra total por 100. Entonces, metiéndolo en la calculadora da 5%, ¿ya? Eso. Esas son las únicas fórmulas que necesitan. Ahora vamos a ver un problema, ¿ya? Un problema de los 6 problemas que vamos a ver, o bueno, 5 problemas creo. Y este es muy fácil. Una muestra de carbonato de calcio que pesa 0,3, perdón, una muestra de carbonato de calcio que pesa 0,6 gramos, que está húmedo, se calcina en una mufla a 600 grados centígrados. Se tiene un residuo que pesa 0,248 gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos están comentando en el problema? Que están entrando a una mufla 0,6 gramos de carbonato de calcio húmedo. Ahora, ¿qué dice? Se calcina. ¿Qué significa la calcinación? Significa que aparte de secarse ese carbonato de calcio, se va a transformar químicamente. La calcinación es una reacción de descomposición por calor. Entonces, el carbonato de calcio va a reaccionar y se va a descomponer en óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces eso significa la calcinación, que primero se va a secar y luego se va a descomponer. Bueno, dice que al final de la calcinación se tiene un residuo que pesa 0,248 gramos, ¿ya? Y obviamente ese residuo es del óxido de calcio, porque se descompone y el dióxido de carbono sale volando, sale en forma de gas. Determinar el porcentaje de carbonato de calcio anhidro. ¿Qué significa el porcentaje de carbonato de calcio anhidro? Significa el porcentaje de carbonato de calcio seco que había en la muestra y el porcentaje de agua. Me pide también calcular el porcentaje de agua. También me dice que además escriba la ecuación química que ocurre en la calcinación en base a sus conocimientos de química orgánica. Entonces aquí está el procedimiento de cómo se podría hacer esto en el laboratorio, pero esto ya ustedes lo van a ver más adelante, ¿ya? Secar, enfriar, pesar el crisol vacío, tarar el crisol, pesar 0,6 gramos de la muestra, llevar a la mufla hasta peso constante. Hasta peso constante significa que ya no puede perder más dióxido de carbono esa muestra, ya que que a pesar de que lo tenga 10.000 horas ahí, van a seguir ese residuo de 0,248 gramos, que ya no se puede perder más, ¿ya? Luego se enfría en un desecador y ya frío se pesa, perdón. Eso. Bueno, en cuanto a la resolución de este problema, aquí ya notamos la reacción de calcinación, que como les comentaba es una reacción de descomposición. El carbonato de calcio se descompone por medio del calor en óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, el peso molecular, si ustedes lo calculan del
del carbonato de calcio es 100 gramos, del óxido de calcio es 56 gramos y del dióxido de carbono es 44 gramos, ¿ya? Entonces, a partir del dato del residuo, me decía que el residuo pesó 0,248 gramos. Y ustedes saben que el residuo va a ser sí o sí el óxido de calcio, perdón. ¿Por qué? Porque esto es una gravimetría de volatilización y se está desprendiendo el dióxido de carbono. Entonces, cálculo de la masa aquí como ven este título, estamos calculando la masa de carbonato de calcio seco, como por medio de la fórmula, si ustedes quieren. Como ven aquí, ¿qué es lo que quiero buscar? La masa de carbonato de calcio. ¿Qué conozco? La masa de óxido de calcio. Entonces aquí coloco los pesos moleculares de ambos. Como ven acá, peso molecular de la sustancia buscada dividido entre peso molecular de la sustancia conocida. Entonces, de esa forma yo calculo, porque se van a eliminar los gramos de óxido de calcio con los gramos de óxido de calcio y me va a quedar gramos de carbonato de calcio. Al final me sale que de carbonato de calcio tengo 0,443 gramos, ¿ya? Y esa parte, como ven, ese cociente que ven ustedes que está marcado con morado, eso es el factor gravimétrico de este problema, ¿ya? Entonces, como ya vean, tenía una muestra de 0,6 gramos de carbonato de calcio húmedo, pero de esos 0,6 gramos, al final resultó que 0,443 gramos era carbonato de calcio seco. Significa que la diferencia entre el 0,6 menos el 0,443 gramos corresponde a la masa del agua, ¿no ve? Entonces, como ven, aquí estoy colocando cálculo de la masa del agua, que sería igual a la diferencia de la muestra húmeda menos el residuo seco, ¿ya? Entonces, la diferencia es 0,157 gramos de agua. Por último, calculo el porcentaje de agua y el porcentaje de carbonato de calcio con la fórmula que les di, la morada, ¿no ven? Entonces va a ser igual a 0,443 dividido entre la muestra total, 0,6%. Y para el agua, la masa del agua dividido entre la masa de la muestra total por 100. Como esta mezcla de los dos está compuesto solamente por carbonato y humedad, significa que la suma de los porcentajes tiene que dar 100, ¿ya? Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta o duda. ¿Tienen alguna duda? No. Ya, bueno, pasamos al siguiente problema. Atiendan, aquí dice el sulfato de magnesio hidratado, el sulfato de magnesio hidratado se denomina sal de Epsom, ¿ya? Dice que la sal de Epsom contiene 9,756% de magnesio en masa. Calcular el valor de la N, ¿ya? Entonces, este sulfato de magnesio puede ser trihidratado, tetrahidratado, pentahidratado, septahidratado. No sabemos cuánto tendrá, pero de agua, cuántas moléculas de agua tendrá, pero sí sabemos que del total de todo ese conjunto de elementos, existe un 9,756% de magnesio. Entonces, aquí lo que nos piden es calcular cuántas moléculas de agua están pegadas a el sulfato de magnesio, ¿ya? ¿Cómo lo resolvemos? Primeramente, vamos a calcular el peso molecular y el peso atómico de cada uno de esos componentes, del agua, del sulfato de magnesio y también del magnesio. Por último, colocamos aquí la reacción de secado. Como ven, la sal de Epsom se va a descomponer por calor, solamente se va a separar del agua. Va a quedar el sulfato de magnesio anhidro y como vapor va a salir el agua, ¿ya? Entonces,
Aquí lo que hacemos para resolver este problema es analizar la fórmula del porcentaje de cada componente. En este caso, como tenemos el dato del porcentaje de magnesio, lo analizamos como porcentaje de magnesio. Como ven aquí, porcentaje de magnesio va a ser igual a la masa de magnesio dividido entre la masa total del sulfato de magnesio hidratado por 100. Entonces, como no tenemos más datos, no tenemos datos reales aparte del porcentaje de ese 9,756, lo que hacemos es utilizar datos teóricos, que son los pesos moleculares y atómicos. La masa de magnesio es de 24, ese es el peso atómico. Aquí, en lugar de colocar el peso molecular total de la sal hidratada, colocamos primeramente el peso molecular de la sal anhidro más el peso molecular de agua multiplicado por ese número de moléculas de agua, que es N. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos esta ecuación de porcentaje solamente en función de N. Entonces, ustedes tienen que despejar el valor del número de hidratación que se llama y nos da 6,99, aproximadamente 7. Por lo tanto, en realidad lo que teníamos, que era la llamada sal de Epsom, es el sulfato de magnesio heptahidratado, ¿ya? De esa forma ustedes determinan cuánto es el número de hidratación de una sal. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, como no tienen dudas, vamos a pasar al siguiente problema. Aquí dice lo siguiente. ¿Qué masa de fosfato doble de magnesio y amonio? Como ven, cuando hablamos de fosfato nos referimos al ortofosfato. Siempre que ustedes le digan fosfato o vayan a comprar ese ortofosfato, ustedes nunca deben decir ortofosfato. Se sobreentiende solamente con decir fosfato. Cuando decimos ácido fosfórico, se sobreentiende que estamos hablando del ácido ortofosfórico. Y eso grábenselo siempre en su mente. Cuando hablamos de ácido fosfórico es el ortofosfórico siempre, pero no decimos ortofosfórico, sino simplemente ácido fosfórico. ¿Ya? Bueno, aquí dice, se tiene una masa de fosfato doble de magnesio y amonio, ahí está la fórmula. Se puede producir a partir, a ver, aquí lo que nos dicen es que masa de fosfato doble de magnesio y amonio se puede producir a partir de una muestra de 1,76 gramos que contiene 49,5% de sulfato de amonio, ¿ya? Entonces, en este problema no hay como que una reacción química como tal. Simplemente aquí el componente en común entre el fosfato doble de magnesio y amonio y el sulfato de amonio es el amonio. O sea, entre estos dos compuestos, el que está en común es el amonio. Por lo tanto, aquí también utilizamos esta fórmula de acá, la de masa de sustancia buscada, ¿ya? Simplemente utilizamos esa fórmula. ¿Cómo? Primeramente, como nos están dando una masa de 1,76 gramos de sulfato de amonio al 49,5% de pureza, lo que hacemos es calcular la masa de sulfato de amonio puro, porque casi la mitad es impureza. Entonces, ¿cómo calculamos la masa pura? Simplemente colocamos la masa de muestra, que sería 1,76 gramos, por el porcentaje de pureza dividido entre 100%, ¿ya? O como lo estoy planteando acá, de 100 gramos de muestra impura, existen solamente 49,5 gramos de sulfato de amonio puro. Entonces, como ven, de esos 1,76 gramos totales, solamente 0,8712 gramos son de
sulfato de amonio puro. Entonces, a partir de este dato ya podemos nosotros realizar los cálculos. Que obviamente este 0,8712 gramos de sulfato de amonio corresponde a mi masa de sustancia conocida, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero buscar es masa de sustancia buscada, sería la masa de fosfato doble de magnesio y amonio. Eso es lo que yo estoy buscando. La masa de sustancia conocida es la del sulfato de amonio. Entonces, aquí ya simplemente completo lo de la fórmula, que sería arriba masa de sustancia buscada dividido entre masa de sustancia conocida, ¿ya? Simplemente eso y a ojo cerrado lo calculo. Pero aquí hay un detalle muy importante y les voy a hacer la pregunta. Les comentaba que aquí en este problema había una sustancia que estaba relacionada entre esas dos. O sea, había una sustancia un compuesto que estaba relacionado entre el sulfato de el sulfato de amonio y el fosfato doble de magnesio y amonio. ¿Cuál es esa especie que está relacionada entre los dos? ¿O cuál es la sustancia en común que tienen? ¿O la especie en común entre los dos? El amonio. El amonio. El amonio. Exacto, el amonio. Por lo tanto, esa sustancia en común tiene que estar arriba y abajo del factor gravimétrico con la misma cantidad. Como ven, aquí abajo originalmente, si yo lo coloco a ojo cerrado como estaba en la fórmula, sería de esta forma. Peso molecular de sustancia buscada dividido entre peso molecular de la sustancia conocida. Entonces, sería así, digamos, ¿no? Sin colocarle nada. Pero aquí ya les recuerdo algo muy importante. Que la sustancia en común, que en este caso es amonio, si abajo en el denominador hay dos moléculas de amonio, arriba, como ven, aquí no hay dos, solo hay una molécula de amonio. Y abajo hay dos. Pueden ver eso, ¿no ven? En el denominador del factor gravimétrico hay dos moléculas de amonio. Sin embargo, en el numerador solo hay uno. Por lo tanto, aquí yo tengo que realizar una igualación de esa sustancia en común. Entonces, para igualarlo, lo que yo hago es colocarle un 2 al numerador para que ahora sí haya 2 de amonio y abajo también 2 de amonio. ¿Lo ve? Por eso es que hay ese 2. Ese 2 que ven ahí es para igualar la sustancia en común. Como hemos visto aquí en este problema de la calcinación, aquí el componente en común entre el óxido de calcio y el carbonato de calcio era el calcio, obviamente. Y como el calcio hay uno abajo y uno arriba, no había necesidad de hacer ninguna igualación. Sin embargo, aquí en este problema del fosfato doble de magnesio y amonio, sí o sí hay que igualarlo, ¿ya? Entonces, si aquí hubiera un 3, por decirlo así, si aquí fuera un 3 moléculas abajo de amonio, entonces aquí sí o sí obligatoriamente tendría que poner un 3 en el numerador, o sea, por 3, ¿no ven? Entonces, espero que me hayan entendido en esa parte, ¿ya? Entonces, de esa forma yo ya tengo la masa de sustancia buscada, que en este caso era el fosfato de amonio, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Voy a ¿Existe conectar. alguna posibilidad o en algún otro ejercicio en el cual dos elementos sean iguales? ¿O solo uno puede ser? O sea, que haya dos especies en común. Sí, algo así. O sea, aquí en realidad, vean, hay dos sustancias en común en realidad, si ven. Está el amonio y está el oxígeno, pero el oxígeno no se lo tomó en cuenta. Entonces, no hay algún problema. Bueno, sí hay algún problema en el que pase eso. Seguramente lo vamos a ver, tal vez se refiere a eso, pero vamos a ver un problema más adelante donde, por ejemplo, yo tengo un vaso precipitado donde hay cloruro y hay bromuro, ¿ya? Esas dos sustancias hay en un vaso precipitado en una solución. Y lo que yo hago es añadir plata, gota a gota de una solución. Entonces se van a precipitar el cloruro y el bromuro en forma de cloruro de plata y bromuro de plata, ¿no? Entonces
ahí sí van a haber dos sustancias en común, tal vez se refiere a eso. Ese tipo de problemas lo vamos a ver más adelante, o sea, en esta diapositiva, pero no sé si se refiere a eso. O aquí, o se refiere aquí, por ejemplo, que haya aquí, por ejemplo, no sé, a ver, aquí vamos a colocar magnesio y aquí, o aquí magnesio, pon tú, y aquí, que sea aquí fosfato también. ¿Algo así? Que haya magnesio y fosfato. Sí. Es muy poco probable que pase eso. No creo, la verdad. No, definitivamente no. No va a pasar algo así. Y si tienen dudas sobre algo así, me avisan y yo ya les aclaro. Está ¿Ya? bien. Ok. Si ven algún problema así, me avisan. Por el grupo. ¿Ya? Eso. Chicos, bueno, vamos a ver otro problema, que este es el último, que este es el problema que el ingeniero pone, que es el más difícil en los exámenes, ¿ya? Que yo le llamo a este tipo de problemas el problema de gravimetría, que se resuelve por sistema de ecuaciones de dos incógnitas, con dos ecuaciones, ¿ya? Este es un ejercicio clásico de examen, que puede ser que igual le entre en el examen, pero ustedes ya van a saber cómo resolverlo, porque se está grabando y yo se los voy a dejar voy a tratar de subirlo con la explicación. ¿Ya? Es el último problema que vamos a ver en la ayudantía, pero yo lo voy a cortar ahorita porque falta un minuto y no va a agarrar en curva y se va a desactivar. Entonces, voy a finalizar y vuelvan a ingresar por el link, ¿ya? Y cloruro férrico se disuelven y luego se diluye hasta 500 mililitros, ¿ya? Y de ahí se toma una alícuota de 500 mililitros. Perdón, se diluye hasta 500 mililitros y luego se toma una alícuota de 50 mililitros. Ahora, ¿qué significa se toma? Aquí está mal esto de acá. Se toma, perdón. Se toma una alícuota. Una alícuota es solamente una porción, ¿ya? De ahí se toma una porción de 50 mililitros y a esos 50 mililitros se hace reaccionar con nitrato de plata, que este nitrato de plata sería nuestro agente precipitante, ¿ya? Entonces, al agregar ese nitrato de plata, el nitrato de plata reacciona con el cloruro de aluminio y también con el cloruro férrico, produciéndose la suma de esos dos. O sea, la plata va a tomar el cloro de esas dos sustancias, del de aluminio y del férrico, va a formarse el cloruro de plata, que es una sal insoluble, ¿ya? El conjunto de todo ese cloruro de plata de las dos reacciones forma un residuo de 0,3366 gramos de cloruro de plata, ya seco, digamos, ¿no? Porque se lo lava y se lo seca, y dio este residuo, ¿ya? Ahora, lo que me pide es calcular el porcentaje de cloruro férrico y el porcentaje de cloruro de aluminio de la muestra original, ¿ya? Eso es lo que nos pide. Bueno, eso sería. Ahora, vamos a comentar cómo vamos a resolver este problema. Primeramente, dice que se disolvió los 1,12 gramos en 500 mililitros y luego se toma una alícuota de 50. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es determinar cuánta masa de muestra existe en esa porción de 50 mililitros. ¿Por qué? Porque al disolverlo en los 500 y tomar 50 mililitros, nosotros tenemos que sacar cuánto es la masa que hay en esos 50 mililitros
para que esa sea nuestra masa de muestra total. ¿Por qué? Porque al añadir el nitrato de plata, que es el agente precipitante, ese nitrato de plata no reacciona con los 1,12, sino que solamente con una porción de la muestra. Entonces, por eso yo estoy haciendo ese cálculo, que es una regla de 3 simple. Simplemente digo que si en 1,12 gramos de muestra yo lo disuelvo en 500, ¿cuánto habrá en 50 mililitros, que era la porción? Entonces, me sale que es 0,112 gramos de muestra, ¿ya? Eso. Ahora, luego venimos y colocamos una ecuación de dos incógnitas que significa lo siguiente, que la masa de cloruro de aluminio más la masa de cloruro férrico me da 0,112, que es la masa de la muestra total. Es simplemente asumir que la masa de cloruro de aluminio más la masa de cloruro férrico es la muestra total, ¿no ve? ¿Me entienden? O sea, simplemente esta ecuación significa que esos 0,112 gramos está compuesto por esas dos masas de cloruro, nada más, ¿ya? Ahora, vamos aquí a detallar cómo es que reacciona el nitrato de plata con ambas sales que están en la muestra. El cloruro de aluminio reacciona con 3 moles de nitrato de plata, formando 3 moles de precipitado de cloruro de plata. También forma nitrato de aluminio, pero ese nitrato de aluminio no nos interesa, ¿ya? Entonces, también en paralelo al mismo tiempo está reaccionando el cloruro férrico de la muestra con otros 3 moles de nitrato de plata, ¿ya? Formando otros 3 moles de cloruro de plata. Y también nitrato férrico, que ese no nos interesa también, ¿ya? Entonces, aquí abajo de cada sustancia yo puse los pesos moleculares, ¿ya? Aquí está multiplicado 3 porque son 3 moles, ¿ya? Entonces, eso significa. Pero, como aquí les comentaba, esta ecuación, no sé qué estoy haciendo. Como les comentaba, esta ecuación es mi primera ecuación. Vamos a buscar otra ecuación donde esté involucrada la masa de cloruro de aluminio y la masa de cloruro férrico, para así tener dos ecuaciones y determinarlo por sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ya aquí les expliqué las reacciones químicas que pasan en la precipitación. Ahora, vamos a analizar las reacciones químicas cómo sucedieron para la formación del cloruro de plata. Como pueden ver, esta es otra ecuación más o menos inédita, la de acá, y les voy a explicar qué significa. Significa que la masa de cloruro de plata formada en la primera reacción más la masa de cloruro de plata formada en la segunda reacción con el hierro, esta es con la de aluminio, me va a dar un resultado de 0,3366 gramos, ¿ya? Entonces, como ven, esa masa estaba en los datos, porque me dice que se formó cloruro de plata seco de 0,3366 gramos, ¿no ve? De cloruro de plata. Y ese cloruro de plata les comentaba que se formó, es la suma de ambas dos reacciones de los cloruros. Entonces, es la masa de cloruro de plata de la primera reacción y masa de cloruro de plata de la segunda reacción, ¿ya? Y esas dos masas, masa de cloruro de plata de la primera y la masa de cloruro de plata de la segunda reacción, la vamos a cambiar. Esa variable la vamos a transformar para que quede en términos o en función, si ustedes quieren, de X y Y, que ya habíamos explicado que X era la masa de cloruro de aluminio y Y era la masa de cloruro férrico, ¿no ves? Pero vamos a transformar o vamos a poner en función de X y Y por medio del factor gravimétrico. ¿Ya? Entonces, como ven aquí, estas dos ecuaciones de aquí, como ven, ay, no quiero decir. Estas dos ecuaciones que ven aquí es la transformación. Lo estamos transformando con la fórmula, de masa de sustancia buscada. ¿Cómo? Simplemente para nosotros la masa de sustancia buscada va a ser el cloruro de plata de la primera reacción en esta. Por ejemplo,
masa de sustancia buscada de cloruro de plata de la primera reacción va a ser igual a la masa de sustancia conocida. Vamos a asumir que nosotros conocemos la masa del cloruro de aluminio, que es X, ¿no ves? Que lo habíamos simbolizado con X. Y por último aquí colocamos los pesos moleculares. Peso molecular de sustancia buscada dividido entre peso molecular de la sustancia conocida. Repetimos lo mismo para la otra reacción, que era la reacción entre el nitrato de plata con el cloruro férrico. Entonces, aquí lo que vamos a asumir que estamos buscando, porque en realidad no estamos buscando, lo que estamos buscando, entre comillas, es el cloruro de plata de la segunda reacción, ¿ya? Con la ecuación que le dije de masa de sustancia buscada, ¿ya? Estamos buscando cloruro de plata. Va a ser igual a la masa de sustancia conocida. Aquí estamos asumiendo que conocemos a la masa del cloruro férrico, ¿ya? Que era Y. Estamos asumiendo que lo conocemos y lo estamos poniendo como una variable. Y completamos los pesos moleculares, que esto era el factor gravimétrico, ¿no ven? Entonces, aquí sería arriba, peso molecular de la sustancia buscada. ¿A quién estábamos buscando? Al cloruro de plata de la segunda reacción, dividido entre el peso molecular de la sustancia conocida. Aquí estamos asumiendo que conocemos al cloruro férrico, pero aquí hay un error, ¿ya? Aquí, como ven, era 1.60, perdón, en la segunda ecuación era 162,5 gramos de cloruro férrico, ¿no ve? Creo que la copié y la pegué la fórmula, ¿ya? Pero aquí va del cloruro férrico. El cloruro de aluminio ya está aquí, ¿no ve? Entonces ya tengo estas dos ecuaciones. Obviamente que las interpreté como si estuviese yo buscando el cloruro de plata de la primera reacción y aquí el cloruro de plata de la segunda reacción. Estoy asumiendo que yo estoy buscando esa, pero sin embargo yo conozco la suma de estos dos, de la primera y de la segunda. Entonces, como aquí ya les comentaba que iba la masa de cloruro de plata de la primera reacción, entonces simplemente reemplazo a lo que está igual, que era X por el factor gravimétrico, ¿no ven? Entonces, como ven, aquí ya estoy colocando, en lugar de masa de cloruro de plata, estoy colocando la igualdad según la fórmula de masas de sustancia buscada. Lo mismo para el cloruro de plata de la segunda reacción. Estoy colocando a lo que se iguala según la ecuación de masa de sustancia buscada, ¿no ven? Entonces lo estoy colocando acá. Y como ven, aquí estoy volviendo a repetir lo que hemos visto en el anterior problema, que la sustancia en común aquí era el cloro. Aquí también la sustancia en común es el cloro. En el denominador ven que hay tres átomos de cloro. También aquí abajo en el denominador hay 3 átomos de cloro. Y en los numeradores solamente hay un átomo de cloro. Por lo tanto, para igualar la cantidad de la especie en común, estoy multiplicando por 3 al cloro para que haya 3 arriba, 3 cloros arriba y 3 cloros abajo. Ya por eso es que lo estoy multiplicando por 3. Entonces, de esa forma yo ya consigo mi segunda ecuación. Esta ecuación también está en función de X y en función de Y. Ya habíamos dicho que X era, la masa de cloruro de aluminio y Y era la masa de cloruro férrico en la muestra. Ya entonces, ya tenemos aquí las dos ecuaciones. ¿Ya? Como pueden ver, si nosotros resolvemos por sistema de ecuaciones esta ecuación que dice ecuación 2 con esta ecuación que dice ecuación 1, yo no sé si tenga que enseñarles eso, porque ustedes ya saben, ¿no? Ya saben que se puede resolver por igualación, por sustitución, por eliminación. Eso lo pasaron en el colegio. En resumen, si resolvemos esas dos ecuaciones por alguno de esos métodos que les comenté, o por despeje de una y se lo reemplazamos a la otra, nos queda que la masa de cloruro férrico es 0,043 y la masa de cloruro de aluminio es 0,069 gramos, ¿ya? Entonces, sumando los dos, supuestamente nos tienen que dar 0,112 gramos, que era lo de la porción, ¿ya? Y por último, calculamos el porcentaje
con la fórmula del porcentaje. Ya habíamos dicho que el porcentaje de algo era igual a la masa de ese algo dividido entre la masa de la muestra por 100. Entonces, como ven, aquí la masa de la muestra era solamente la de la porción, como ven, que es de 0,112, ¿ya? Entonces, porcentaje de cloruro de aluminio va a ser igual a la masa del cloruro de aluminio dividido entre la masa de la porción de la muestra por 100 y me sale 61,67. Y para el cloruro férrico va a ser igual a la masa que hallamos, que es de 0,043 gramos, dividido entre la masa de la porción de la muestra, 0,112 por 100. Y nos da 38,39%. Sumando los dos nos tiene que dar 100, porque la mezcla de los dos era, o sea, la muestra era una mezcla de solamente dos componentes, que era la del cloruro férrico y la del cloruro de aluminio. Y ahí termina el problema, ¿ya? Por si acaso lo estoy grabando para que lo vuelvan a ver si quieren 10.000 veces en cuanto a la explicación. No sé si tienen hasta aquí alguna duda. Hola. Yo no, todo claro. Ya, bueno, si es que tienen duda o no saben cómo preguntar la duda o por último tienen vergüenza, este video ya creo que con esta computadora que estoy utilizando sí se está grabando sin problema. Ya, yo creí que era un tema del internet o algo así. Entonces, les voy a pasar un link para que si quieran descargarlo, lo hagan. Pero estudien este problema sí o sí porque se me hace que entra siempre, ¿ya? Este último problema, ¿ya? Y espero que tengan suerte en su examen. No sé qué fecha será, creo que... ¿Qué fecha es su examen? El 12, el primer parcial. El 12. Sí. Ya. Espero que... Mañana creo que era. ¿Mañana? Mañana es el examen práctico. Examen práctico, PEGI. Ah, De la segunda está bien. unidad. El 12. De entrada a la unidad 2 y 3, dijo el ingeniero. Ah, ya. Entonces es mañana, ¿a qué hora? A las 11 creo. 11. 11:30. 11. Ya, bueno, esperemos que sí tratemos de ayudarnos, ya saben. Guiño, guiño. No, pero no, ¿cuál guiño? O sea, Guiño. yo digo que el grupo, digamos. Dame poco tiempo al ingeniero. Eso es verdad. Sí, Sí. la verdad. Wilmer, pero ¿sabes qué? Uno, Estaba artículo que caída decían que ya estaba caída la página hasta mañana al mediodía. Sí. Ahorita no puedo ni enviar ni un trabajo. Entonces puede ser que no se pueda. No, que capaz y no se pueda. Y me matan por... Capaz y el ingeniero de Dios se suspende. Pero si se puede, ya saben. Si quieren, ustedes mandan Lectura. Ajá, y yo les mando. Sale tal día. Pero los que pueden. Perfecto. Parece que es un shuffle. O sea, es un soufflé, como se diga, digamos. Entonces, lo que les caiga tal vez sea al azar. Y puede ser que no sea lo mismo para todos, entonces. Es aleatorio. Sí. Entonces, A veces le toca a dos personas una pregunta de eso. Y Claro. sale igual. Entonces, el que mande, lo respondo y se los paso. Así. Uy, perfecto. A ver si da más tiempo, porque el anterior examen dio para resolver 3 minutos por respuesta. Es que esas preguntas sí eran muy fáciles, la verdad. Bien, algunas que no. O sea, calcular el pH de cloruro de sodio, digamos. O sea, ya saben que por más que... No, es que no todas eran así. Había varias que incluso no Había se otras podía que eran eliminar X y había que hacer la fórmula general. Y eso toma más. Por ejemplo, yo vi que varios le daba directo el peso, la concentración en molar. A mí nunca me la dieron, o sea, tenía que transformarla y eso pues se tarda más. Qué horror. Sí. Sí, A sacar la concentración, aparte del pH, hidrólisis, soluciones todo, a a veces tenía algunos. motivadora. Alucina. Puede ser, pero igual, o sea, el Y ingeniero... la amortiguadora estaba larga igual, o sea, esa no daba sí. para acabar. Eso sí. A mí me tocó 4 de esas. Entonces, Acuerdo. ese día. ¿Qué pasó? Hola.
¿Ah? ¿Qué pasó? Ya. Es que ya les dije, él les tiene que dar las constantes de acidez o de basicidad. Ya ni siquiera hablemos de hidróxido de calcio. Digamos que sea un hidróxido que tenga dos grupos oxidrilos, digamos, ¿no? A ver, si es que les da a ustedes las dos K sub B, ustedes ya saben que tienen que dividir K sub 1 dividido entre K sub 2, K sub B1 dividido entre K sub B2. Si eso sale mayor a 1000, significa que solamente tienen que trabajar con la primer constante de basicidad, ¿ya? O por último, si les da, por ejemplo, hidróxido de calcio y no les da constante de acidez ni de basicidad, entonces es directamente pOH. ¿Me entienden? Pero ahí ya, si le da una concentración, sería menos logaritmo de 2 por la concentración molar de esa base, porque ustedes ya saben que el hidróxido de calcio o de cualquiera que tenga dos oxidrilos va a disociarse en dos oxidrilos, ¿no ves? Si es una base fuerte, significa que hay que multiplicar por 2 esa concentración, porque si es un mol de hidróxido que se disocia, va a formarse 2 moles de oxidrilo, ¿me entienden? Si es que no les da la constante de acidez. Pero si les da la constante de acidez 1 y constante de acidez 2, directamente, perdón, constante de basicidad 1 y constante de basicidad 2, ustedes saben que tienen que directamente probar el criterio de eliminación de la segunda etapa de disociación, que era dividir K1 dividido entre K2. Si eso sale mayor a 1000, significa que la constante 2 o la segunda etapa es despreciable, es muy despreciable, ¿ya? Eso, no sé si me dejé entender. Bueno, chicos, ya los oí desahogándose un poquito, voy a finalizar esto y se los paso ya, el link por el grupo de ayudantía. Y eso sería todo. Nos vemos el lunes si es que hay examen. Chao. Listo. Ok, Gracias. perfecto. No, gracias. Nos vemos.